es así, digamos, un poco más refinado el término. Pero igual, cualquiera de los dos que quieran utilizar esta. Muy bien, doctores. Cambiemos de lesión básica. ¿Cuál es la lesión básica que tenemos aquí? Vesículas. Muy bien. Perfecto. Tenemos vesícula. Entonces, una vesícula se describe como una lesión circunscrita menor de 1 centímetro de diámetro que contiene líquido. Estamos de acuerdo, quien de ustedes tenga brotes de herpes labial, se dará cuenta que lo primerito que se llega a formar es un área roja en la zona donde va a salir la lesión. Luego se forman unas pápulas y esas pápulas terminan volviéndose vesículas. Y esas vesículas, cuando la revientan, ¿qué es lo que liberan? ¿Qué sale de ellas, doctores? Líquido, fluido inflamatorio, ¿estamos de acuerdo? Sale exudado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, son esas pequeñas, digamos, elevaciones que parecen una bolsita llena de agua. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es el nombre que le vamos a dar a esta lesión básica? En ese caso también está llena de líquido. Pero ¿qué líquido tenemos adentro de esa lesión, doctores? ¿Qué se imaginan es? ¿Sangre? Exactamente. En ese caso, estas lesiones, porque las vesículas generalmente están llenas de líquido cristalino. Sí, en ese caso podemos tener líquido cristalino, podemos tener sangre. Sí, ¿y cuánto mide? Más de 1 centímetro. Fíjense el ancho mesiodistal de los dientes que se alcanzan a observar, y esto está muy alargado, mide más de 1 centímetro. Entonces esto ya no es una vesícula, sino es, doctores, ¿una qué? ¿Cuál es el hermano mayor de la vesícula? Una ampolla, ¿verdad? Una ampolla, exactamente, es una ampolla. Es una lesión circunscrita, mayor de 1 centímetro, que puede poner líquido cristalino o claro, seroso o hemorrágico, como en este caso. Es una enfermedad que se llama angina ampollosa hemorrágica. Ahora bien, aquí hay que tener cuidado porque ampolla en inglés se le denomina bula, doble L, y bula en español, estamos de acuerdo, con una L no tiene el mismo significado. Sí, sino bula es el documento que utiliza el Papa, estamos de acuerdo, para hacer sus comunicados judiciales, administrativos, etcétera, ¿estamos de acuerdo? Entre los mismos funcionarios dentro del Vaticano, dentro de la Iglesia Católica. Esa es una bula, ¿estamos de acuerdo? En este caso, en español es ampolla. ¿Estamos de acuerdo? O sea, bula no es sinónimo de ampolla. ¿Estamos de acuerdo? O sea, bula con doble L, pues sí es ampolla en inglés. Pero en español no se utiliza esta palabra, se utiliza ampolla. Para que lo tengan claro, doctores. ¿Sí? Y son lesiones delimitadas que contienen pus. ¿Cuál nombre le vamos a dar a esto? ¿Pústula? Así es, pústula. Entonces, una pústula es una, perdón, es una lesión circunscrita que contiene pus. Cada una de estas áreas blancas que ustedes ven acá, en encía, constituye un depósito de pus muy superficial en la mucosa. Eso es algo que puede aparecer, se llama piostomatitis vegetante, es algo que puede aparecer en los pacientes que tienen trastornos inflamatorios gastrointestinales como síndrome de Crohn, por ejemplo. Sí, o de algún tipo de colitis ulcerativa. Muy bien, doctores. ¿Qué es lo que tenemos acá? Todo este componente que se ve aquí hemático de color sanguíneo que cubre a esta zona. ¿Qué nombre recibe? Son las que se forman cuando te lastimas la piel y esa zona ulcerada, erosionada,
el término más correcto es excoriación. Estamos de acuerdo, se cubre con con un material que se vuelve duro, doctores. ¿Cuál nombre? Es una costra, perfecto. Que en el caso de la piel son costras. En el caso de la mucosa, en la mucosa no se forman costras, se forman membranas de fibrina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que tuvo el paciente fue una lesión por virus herpes simple. Las lesiones por virus repetitivas o recurrentes por virus herpes labial, en el labio, sí, cuando se revientan las vesículas, te queda ulcerado y esa úlcera se cubre por una costra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las costras es suero deshidratado, sangre, pus en la superficie de la piel. ¿Estamos de acuerdo? Son fluidos propios del proceso inflamatorio con sangre que cubren las zonas erosionadas, excoriadas, ulceradas y se secan. ¿No? Que te forma una costra. En el caso de las úlceras, por ejemplo, en cavidad bucal, la perdió el epitelio, no suele cubrirse con una costra, sino se cubre con una membrana de fibrina, como se ve acá. Todo eso amarillento que está al centro de esta úlcera es una membrana de fibrina. Por eso no la llamamos costra, porque no tiene ni sangre, no tiene pus, no tiene suero, sino específicamente tiene secos, tiene fibrina y son húmedas. ¿Estamos de acuerdo? Por el componente salival que irriga la cavidad bucal. Muy bien, doctores. ¿A eso cómo le vamos a llamar? Todo este componente que tiene esta pacientita en los labios, tiene los labios resecos. Sí, este labio cuando se reseca, se deshidrata, suele formar estas, digamos, hojuelitas de queratina que se ven acá, todo esto blanco que se ve acá, como si fueran hojuelas. ¿Cuál nombre le vamos a dar? Es quilitis. Exfoliativo. Ese es un diagnóstico, doctor. O sea, pero la quelitis exfoliativa se caracteriza por presentar, ¿qué, doctores? En la superficie del borde superior. ¿Fisuras? Fisuras, esa es una palabra que no es, o es un término que no es ya, digamos, una lesión básica, pero se reconoce en el glosario de la dermatología como zonas o surcos, ¿sí? En la piel, surcos que son largos y estrechos en las pieles, en las mucosas, o en las semimucosas. Pero aparte, ¿qué otra lesión realmente que sí se considera como básica la tenemos aquí? Escama. Queratosis. Ese es un descriptivo también de que hay un exceso de queratina, pero no es una lesión básica. Aquí la lesión básica es una escama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es una escama? ¿Estamos de acuerdo? Es una acumulación visible de queratina que te forma placas u hojuelas. ¿Estamos de acuerdo? Como si fueran hojuelas de cereal. ¿Estamos de acuerdo? Como fueran así las hojuelas de cornflakes, son planitas. ¿No? Y son duras. Y dependiendo de la enfermedad, ¿estamos de acuerdo? En inglés se utiliza esta palabra, no recuerdo cómo se pronuncia, scare. Estamos de acuerdo que es, de repente se la traduce de manera errónea como escara. ¿Estamos de acuerdo? Esa palabra realmente no forma parte del glosario dermatológico. ¿Estamos de acuerdo? Es escama en español. ¿Estamos de acuerdo? No es escara. Y dependiendo de la enfermedad vamos a tener diferentes tipos de escamas. Tenemos aquellas que son escamas, les llaman plateadas, ¿estamos de acuerdo? O micáceas. Tenemos aquellas que son más parecidas a un polvito, ¿sí? O como polvorientas, como si de la piel tú levantaras polvo. Tenemos algunas otras que son de aspecto grasoso, otras gritty es arenoso, que se desbarata como se desbaratan los terrones de arena cuando los manipulas con las manos, cuando son poligonales y tienen una disposición en collar, etcétera. Generalmente las que nosotros vemos en los labios son del primer tipo. Estamos de acuerdo en mi caso, o sea, como si te formasen, digamos, hojas, o si tuvieran la forma de una hoja.
¿Estamos de acuerdo? Porque sí, o sea, más que como una hoja, pues son, digamos, como si fueran hojuelas de cereal, del cereal que se desayuna exactamente. Son de las que nosotros observamos y generalmente la estructura que en la boca se llega a formar verdaderas escamas, son los labios, los del borde vermellón específicamente, la piel de los labios. En la mucosa es raro encontrar escamas. Yo me atrevo a decir que escamas así realmente verdaderas no las hay en mucosa, sino más bien en semimucosa o en piel de los labios. Muy bien, doctores. ¿Qué tenemos aquí? Aquí lo que se observa clínicamente o lo que podemos interpretar clínicamente, porque no lo observamos como tal, necesitarías tomar una biopsia para observar eso que voy a mencionar, pero clínicamente tú puedes inferir, o sea, te puedes imaginar que aquí lo que ocurrió es que se perdió parte del grosor del epitelio. Estamos de acuerdo, se adelgazó por un proceso inflamatorio que tiene el paciente. Entonces tienes un epitelio delgadito, pero no lo tienes todavía completo, al menos el estrato basal está presente. ¿Cuál nombre le vamos a dar a esta entidad? Como lesión básica. Participen, doctores. Erupción. Muy bien, doctor. Erosión. Sí, y sobre todo en las áreas en donde no observamos, por ejemplo, aquí ya hay ulceración, en donde estoy señalando. Y sé que hay ulceración porque está cubierto por fibrina. Todo esto blanco que se ve aquí pegadito al margen gingival, sí, probablemente ya es queratina. En esas áreas, por ejemplo, aquí todavía no se ve, digamos, queratina, sino más bien presencia normal. Entonces, pues, pudiésemos estar hablando de erosión todavía. Sí, entonces la erosión constituye la parte, pérdida de una porción del epitelio. Estamos de acuerdo, se menciona de la epidermis entera, pero que todavía no llega a ulcerarse en la lesión, porque para considerar que o para que se considere como úlcera necesitas que se pierda todo el epitelio y parte del tejido conectivo. En ese caso se pierde el epitelio, se pierde inclusive, bueno, parte o sea, del epitelio, parte del epitelio, inclusive la totalidad del epitelio hasta el estrato basal, te queda desnudo el tejido conectivo, pues bueno, por definición no se consideraría todavía como úlcera, sino más bien como erosión. ¿Estamos de acuerdo? Eso es similar a una úlcera, pero está dado por un agente mecánico y es exclusivo de la piel. ¿Cómo le vamos a llamar, doctor? Lógicamente, esta niña lo que le pasó es que su gatito le tiró un arañazo en la cara. Pero vamos, la lesión básica no es un arañazo. ¿Cuál es la lesión básica que le acabo de mencionar hace un momento? Doctores, participen, no importa que se equivoquen, no hay problema. ¿Es lo que te he dicho de los inflamatorios? No, doctora Vera. ¿Quién más opina? Como lesión básica, quiero que me den el nombre de la lesión básica. ¿Cicatriz? No, la cicatriz no es una lesión básica. ¿Rasguño? No, el rasguño no es una lesión básica. Excoriación. ¿Vamos de acuerdo? Ese es el término. Entonces, ¿qué significa excoriación? ¿O qué consiste una excoriación? Bueno, es parte o pérdida de la epidermis y de una porción de la dermis debido a un daño o evento, digamos, lesivo exógeno o por un arañazo, como lo menciona en el banner, que está abajo del título de excoriación. ¿Estamos de acuerdo? Es un tipo de ulceración de la piel causado por un agente mecánico. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú vas en la bicicleta, te caes, estás jugando fútbol y te haces una barrida y te haces un raspón, como generalmente médica, odontológica, entonces lo que ocurrió en tu piel no fue un raspón, sino una excoriación. ¿Estamos de acuerdo? Eso, digamos, es de parte de las recomendaciones del glosario,
redefinido y bien limitado de lesiones básicas del 2016. Y tenemos estas lesiones, doctores, en donde tenemos pérdida de la totalidad del epitelio más porciones variables del tejido conectivo subyacente, o inclusive se puede ir más profundo, hacia planos más profundos. ¿Cuál nombre recibe esta lesión básica, doctores? Es una erosión. No, la erosión ya la vimos, doctor. Porque aquí sí estás o tienes desnudo la mucosa total del epitelio y todavía perdiste o se perdió tejido conectivo. Entonces es más profunda que la excoriación, que la erosión. ¿Es una úlcera? Perfecto, doctor. Es una úlcera. Y una úlcera se define como pérdida total del epitelio. Aquí te lo maneja como epidermis, pero vamos a mencionar epitelio de cavidad bucal. Tenemos epitelio, estamos de acuerdo, de superficie, como le quieran llamar, pero no epidermis. ¿Sí? Y al menos una porción de dermis, aunque se puede ir más profundo. Por ejemplo, en este caso, o en este cuadro que luego vamos a ver, el que se está proyectando, las úlceras pueden llegar hasta hueso, hasta paladar, hasta estructura ósea del paladar. ¿Estamos de acuerdo? Y este sería un caso de una úlcera que nosotros describimos como crateriforme. ¿Por qué le llamamos crateriforme? ¿Por qué se imaginan, utilizamos ese término, doctor? Por su forma que tiene de un cráter, ¿no? Parece el cráter de un volcán. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando las empiezas a identificar de esa manera, pues igual te vas a los diagnósticos, es tu diagnóstico diferencial en el sentido de que tienes que incluir aquellas lesiones que se caracterizan por formar úlceras crateriformes, que no nada más en una, son varias. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo vamos a ver después. Y tenemos dentro de la misma úlcera y otros descriptivos que sí son importantes mencionarlos desde ahorita. Ahorita les va a cambiar a otra úlcera, la imagen, perfecto. En este caso tenemos una úlcera que también tiene ese aspecto de cráter de volcán, ¿sí? Y lo tiene en el sentido de que los bordes están elevados, igual en la otra, y la zona central está deprimida, como si fuese un volcancito. Ahora bien, las partes de una úlcera son dos. Identificamos la base de la úlcera, ¿sí? Digamos, le corresponde a la base la porción de la úlcera en donde se perdió el epitelio, donde se perdió tejido conectivo, y es esta parte de la úlcera que se cubre, en este caso, como es una úlcera de mucosa por una membrana de fibrina, o bien en el caso de las úlceras cutáneas se cubren, ¿por qué, doctores? ¿Cuál es la otra lesión básica que se presenta cubriendo a las úlceras? En la piel, ¿se acuerdan? De las lesiones básicas que ya vimos, ¿cuál de ellas es la que se forma para cubrir la base de una úlcera en piel? Las membranas. La membrana no es una lesión básica, pero es la que te cubre la base de una úlcera en mucosa de cavidad bucal, una membrana de fibrina. Pero en la piel, ¿cuál es la otra lesión básica que te cubre? La costra, exactamente. En la piel, acuérdense que no tenemos membranas, pero tenemos costras. Entonces, la base de la úlcera, que es en donde se perdió tejido, si es en cavidad bucal, va a cubrir por una membrana de fibrina, si es en piel, se va a cubrir por una costra. Y el borde de la úlcera, en este caso todo este borde elevado, de color rojo, que también igual pueden ser de color blanco, o pueden ser de color rojo, pero planaditos. ¿Estamos de acuerdo? A ese anillo que se ve acá en la periferia le vamos a llamar borde de la úlcera. Es importante identificar las características tanto de la base como del borde, porque de eso depende nuestro diagnóstico diferencial. Sí, es muy diferente si tenemos una base con una membrana, por ejemplo, cubierta por una fibrina que es lisita, a una fibrina que es muy irregular. ¿Estamos de acuerdo? Es muy diferente un diagnóstico con una úlcera que tiene un borde elevado, eritematoso, a si lo tiene de color blanco, por ejemplo, elevado.
o si es rojo aplanado. O sea, estas son, digamos, peculiaridades de la úlcera que nos pueden llevar hacia un diagnóstico agudo. Entonces es importante que lo empiecen a considerar desde ahorita. Muy bien, doctores. Entonces, respecto a la distribución de las lesiones, podemos entonces utilizar más nomenclatura. Podemos utilizar la nomenclatura de localizadas si tienes lesiones localizadas a pocas áreas, a una sola área anatómica. O bien, lo contrario, si está diseminada, si está dispersa, generalizada. Sí, en la mayor parte, en este caso, por ejemplo, de las superficies de mucosas de cavidad bucal, o bien si tienes múltiples lesiones, pero en una sola zona, ¿estamos de acuerdo? Anatómica. Eso ocurre muy frecuentemente, por ejemplo, en cavidad bucal. Hay enfermedades que suelen presentarse con múltiples lesiones diseminadas en cavidad bucal, o tienen múltiples lesiones, pero localizadas en una zona anatómica de cavidad bucal, por ejemplo, en mucosa de carrillos y labios. Si hay simetría en las lesiones, o sea, cuando hablamos de simetría, si tienen una distribución hacia un lado y hacia otro respecto a la línea media, más o menos igual. O sea, que no estén localizadas únicamente hacia un lado. Muy bien. Muy bien, doctores. Y luego tenemos el término de asimétrico. Es cuando tienes las lesiones distribuidas de manera asimétrica respecto a la línea media. O las tienes cargadas hacia un lado nada más, o lo que tienes de un lado no es simétrico a lo que tienes del otro lado. Eso es muy importante, por ejemplo, cuando se trata o se maneja un posible diagnóstico de líquen plano en cavidad bucal. O sea, para el diagnóstico de líquen plano debe haber simetría en la distribución de las lesiones a nivel de carrillos, por ejemplo. Si es asimétrico, entonces lo más probable es que se trate de una reacción liquenoide. Y tenemos otro término, si es unilateralidad o si la lesión es unilateral, que está localizada hacia un lado del cuerpo, ¿estamos de acuerdo? También se permite término que realmente cavidad bucal y en piel de lesiones que nos interesa a nosotros, que realmente eso no lo vamos a ver, no viene en la programación de actividades, sería herpes zóster, que es la reactivación del virus de la varicela zóster en personas inmunodeprimidas. Tiene la característica de herpes zóster de afectar a un solo lado, ¿sí? de la piel, ya sea la cara o del tórax y de la mucosa de cavidad bucal también. Muy bien, doctores. Entonces, forma y topografía o características de la superficie de las lesiones cutáneas. También vamos a utilizar descriptivos. Y aquí podemos utilizar nuestra imaginación. Estamos de acuerdo para describir la forma de una lesión. Lo más utilizado es que utilice recursos figurativos. O sea, ¿a qué se parece mi lesión para darle esa característica? ¿Estamos de acuerdo? Podemos hablar de glositis, por ejemplo, migratoria benigna, que tiene otro sinónimo denominado lengua geográfica y se le da ese nombre también porque las lesiones simulan un mapa mundi, un planisferio, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí nosotros estamos utilizando, comparando la lesión con algo que es del común,
estamos de acuerdo en nuestra idiosincrasia y por eso utilizamos la forma de mapa. Estamos de acuerdo, o sea, la lengua geográfica, o sea, tiene forma de mapa. O la estomatitis migratoria benigna, o la glossitis migratoria benigna tiene forma de mapa y eso es correcto. O tiene forma de coliflor, estamos de acuerdo, o tiene forma de piel de frambuesa. Se pueden utilizar esos descriptores y es totalmente correcto, de manera figurada. O podemos utilizar comparativas de nuestra lesión con figuras geométricas. El caso bien conocido de cavidad bucal es la glositis romboidal media. ¿Por qué se le llama esa glositis romboidal media? Porque en muchas ocasiones la enfermedad suele tener forma de rombo. ¿Estamos de acuerdo? O por de ahí el nombre, estamos de acuerdo, por la comparación que se hace con la figura geométrica. O puede tener forma ovalada, estamos de acuerdo. Es algo también común el utilizar las figuras geométricas para describir la forma de nuestras lesiones. Otro término que podemos encontrar es reticulado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando la enfermedad se presenta formando líneas entrelazadas, ¿sí? Entre sí, como la tela de una araña o como, digamos, un encaje. ¿De acuerdo? Es otro término que podemos utilizar para, digamos, enriquecer nuestra, digamos, lesión básica. Una de las enfermedades que se caracteriza por formar este reticulado, pues precisamente es el líquen plano de cavidad bucal. Podemos utilizar también términos como discoide, eso cuando las lesiones son redondeadas en forma de un disco. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un término también que se utiliza totalmente permitido. O bien, cuando las lesiones son polimórficas o pueden tener dentro del cuadro múltiples formas, se utiliza este término de polimórfico. O también podemos utilizar el término irregular, que sería también de uso similar al de polimórfico o pleomórfico. Muy bien, doctores. Entonces, respecto a la topografía, ¿cuál es la característica de la superficie de la lesión? Pues existen varios descriptores, ¿estamos de acuerdo? En dermatología, prácticamente de manera exclusiva, se utiliza el término acuminado. Acuminado es cuando tienes una lesión que forma crecimientos elevados, o sea, como deditos, que pueden ser redondeados o pueden tener forma de aguja. ¿Estamos de acuerdo? Como si formase papilitas o deditos a partir de su superficie. En el caso de nosotros, se prefiere utilizar el término papilomatoso. Estamos de acuerdo, pero en dermatología utilizan más el término acuminado. Y luego se puede utilizar el término deprimido cuando tienes la superficie, pérdida de la superficie o del contorno normal de la mucosa o de la piel, ¿estamos de acuerdo? Lo tienes hundido. ¿Sí? A eso se le llama deprimido. Forma de domo. Cuando la lesión es hemisférica, o sea, que te forma, por ejemplo, el domo, la cúpula de un inmueble, puede ser de una iglesia, puede ser de un estadio, ¿estamos de acuerdo? Esa forma hemisférica que a veces tienen las lesiones es bien descrito comúnmente como domo. Si tenemos una lesión, por ejemplo, podemos tener un nódulo que tiene forma de domo o una vesícula que tiene forma de domo. Podemos utilizar el término truncado o aplanado, flat topped, cuando la lesión termina en una meseta. Estamos de acuerdo, como si lo hubieran cortado en su punta. A eso se refiere ese término. Y luego tenemos el término papilomatoso, que en dermatología refieren a esto cuando tiene una lesión múltiples proyecciones parecidas a un pezón, estamos de acuerdo, pero en la nomenclatura o en los descriptores en español, a estas lesiones les llaman amamilonadas. Estamos de acuerdo, entonces amamilonado sería más adecuado en español para hacer referencia a esas lesiones que producen proyecciones tipo
pezón. En el caso de nosotros, papilomatosis son esas lesiones que te producen proyecciones por forma de dedos digitiformes con una punta redondeada o puntiaguda. ¿Estamos de acuerdo? Pediculado. Pediculado es cuando tienes una pápula o un nódulo que la parte que la une con la mucosa o la piel normal es delgadita. ¿Estamos de acuerdo? Tiene un tallo delgado que inclusive le da una configuración como honguito en algunos casos a las lesiones. Lo contrario sería una base sésil, una base amplia. Sésil con SS. Sésil. Estamos de acuerdo con bordes elevados, cuando los bordes tienen, forman un anillo, como el que vimos en las úlceras. Podemos utilizar el término umbilicado también cuando tienen una depresión central y verrufiforme para aquellas lesiones que recuerdan a una verruga o que tienen en superficie muy irregular, como si fueran una lija de esas de grano grueso. Estamos de acuerdo. Entonces son descriptores que podemos acumular o podemos usar, estamos de acuerdo, para describir con mayor precisión nuestras lesiones básicas. Tenemos también otras respecto a la delimitación de la lesión, si están bien circunscritas, si están pobremente circunscritas. Eso se refiere a que si tú sabes o si se puede establecer hasta dónde termina la lesión o si no se puede establecer dónde termina la lesión y dónde empieza la mucosa o la piel normal. Eso también es importante para el diagnóstico. ¿Sí? Y respecto a la palpación te puede dar muchas características, obviamente todas aquellas que no puedes identificar mediante la inspección y que son de suma importancia también para el diagnóstico. Puedes establecer si una estructura está atrófica. Estamos de acuerdo, esto lo utilizan, por ejemplo, los dermatólogos mucho para ver si hay atrofia, por ejemplo, del panículo adiposo o del tejido celular subcutáneo, palpando la piel. Podemos utilizar el término compresible cuando tú presionas una lesión y la puedes vaciar. Pues que se haga pequeñita. Esto ocurre, por ejemplo, con las malformaciones venosas. Sí, las malformaciones venosas en la piel, o los mal llamados hemangiomas, cuando la persona que tiene la lesión o quien lo palpe o lo apriete durante unos minutos, ¿estamos de acuerdo? Se puede dar cuenta que son lesiones que se pueden vaciar, tú las puedes comprimir hasta que, digamos, lograr que pierdan tamaño. Si luego esas lesiones cuando las sueltas se vuelven a llenar de sangre y vuelven a su tamaño normal. Entonces son lesiones comprimibles, se pueden comprimir. Ahora bien, cuando tú tocas y sientes que la lesión es sólida, compacta, estamos de acuerdo, puedes decir que la lesión es firme, tiene una consistencia firme. Necesitas apretar mucho, en el caso de las lesiones firmes, para deprimir o aplastarla un poquito. ¿Estamos de acuerdo? Pero es dura, presenta resistencia a la compresión. Puedes utilizar el término fijo cuando no es móvil. Puedes utilizar este término de fluctuante. Fluctuante, o cuando una lesión fluctúa, es una lesión que es que la puedes comprimir. Estamos de acuerdo, pero tú sientes que el líquido lo desplaza hacia un lado o el semilíquido se va hacia un lado. Te vas hacia el otro lado, lo vuelves a apretar y lo regresas hacia el otro lado. Esa es la fluctuación. Estamos de acuerdo que tú con la palpación puedes hacer que el líquido o el semilíquido se vaya hacia un lado y hacia otro. La induración, cuando en este caso vamos a utilizar el término duro, consistencia dura. Es cuando tú tocas algo, una lesión, y tiene consistencia de madera, tiene consistencia de hueso, es duro. O sea, por más que aprietes no la puedes deprimir. Estamos de acuerdo, eso le vamos a llamar consistencia dura. Y móvil, bueno, cuando la puedes desplazar a la lesión de los tejidos que la rodean. Otras descriptores de la palpación, si la lesión es pulsátil, si tiene palpitaciones. Y aquí te dan otros respecto a la dureza, si es duro como piedra, si es duro como una cuerda, si tiene una textura rugosa. Ese término también se utiliza mucho, si gomoso, como si estuvieses tocando es parecido a lo firme,
pero como si estuvieses tocando más bien tratando de presionar una goma de migajón o una goma para borrar lápiz. Si tiene la superficie suave, si es blandita, si se siente caliente. O sea, son, digamos, descriptores que pueden acompañar a nuestra caracterización de la lesión básica. Y de ellos, digamos, depende en gran medida pues, los posibles diagnósticos que agreguemos al diagnóstico diferencial que vamos a llevar a cabo. Hay lesiones que cuando tú las tocas y se sienten calientes, pues se pueden hablar, por ejemplo, de acúmulo de procesos inflamatorios. Estamos de acuerdo, por ejemplo, un absceso. Cuando se toca un absceso, generalmente, y sobre todo cuando tienen manifestaciones hacia la piel, estamos de acuerdo, tú tocas la piel, un absceso dental, puedes sentir que la zona está afectada, está más caliente que la zona no afectada. La temperatura es importante también. Y, digamos, lo anterior era respecto a lesiones superficiales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son los descriptores o los grupos de lesiones que tenemos, pero lesiones radiográficas básicas? ¿Estamos de acuerdo? Podemos decir que son lesiones radiográficas básicas, aunque no se reconocen como tal, sino más bien son patrones radiográficos o grupos de patrones radiográficos. Entonces, acuérdense que en este caso tenemos lesiones radiolúcidas y lesiones radiopacas. Y con el fin de establecer diagnósticos o agrupar estas lesiones en un diagnóstico diferencial, sí, el libro del doctor Norman Booth, que es el libro que está referenciado abajo de la diapositiva, y es el libro, si mal no recuerdo, el número 4 de la bibliografía, ¿estamos de acuerdo? Te las organiza en diagnósticos diferenciales. Entonces, vamos a valernos de lo que el doctor Norman Booth ha manejado desde que se editó por primera vez este libro y que ha resultado de gran utilidad. Vamos a empezar con las lesiones radiolúcidas. ¿Cómo? Y yo les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes describirían con sus propias palabras estas lesiones radiolúcidas o lesiones radiolúcidas que se pueden presentar simulando, vamos, o bajo este mismo esquema, doctores? ¿Serían lesiones radiolúcidas? ¿Qué otra palabra le falta, doctores? Participen, doctores, por favor. No entendí bien la pregunta, doctor. Sí, en este caso estamos hablando de lesiones radiolúcidas, lesiones radiopacas, o mixtas. Con el fin de agruparlas para establecer el diagnóstico diferencial, ¿qué nombre le debemos de dar? Por ejemplo, esto que se está presentando en la diapositiva. ¿Sería una lesión radiolúcida? ¿Y qué otro nombre le tenemos que poner para que el grupo de diagnóstico diferencial quede bien identificado? ¿Cuál es la posición que tiene esta lesión radiolúcida? Periapical. ¿Como apical? Entonces, este primer grupo de lesiones, este primer grupo diferencial de lesiones serían lesiones radiolúcidas con periapicales. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tú empiezas a agrupar, o se agrupan aquí todas aquellas lesiones que son radiolúcidas, que tienen una localización periapical. No sé si me di a entender. Y así empiezas a hacer tus ejercicios de diagnóstico diferencial. Más que lesiones básicas, es una forma de lo que nos presenta el doctor Norman Booth de hacer diagnóstico diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomando en cuenta esto, si tú lo que observas en tu paciente es una lesión radiolúcida que tiene una localización periapical, entonces en el libro del doctor Norman Booth hay que revisar cuáles son esas lesiones que tienen esa característica para que tú cada una de ellas las contrastes sus características clínicas radiográficas con lo que tiene tu paciente y puedas llegar a un diagnóstico de sospecha. No sé si me di a entender, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces, en este caso tenemos otra lesión radiolúcida, pero fíjense la localización de la lesión radiolúcida. Entonces, en este caso estamos hablando de una lesión radiolúcida. ¿Cuál sería la siguiente palabra? Pericoronal. Serían lesiones o lesión radiolúcida pericoronal. Ese sería otro de los grupos de estudio de diagnóstico diferencial de este libro del doctor Norman Booth. Muy bien. En este caso serían lesiones radiolúcidas. ¿Cuál es la localización que tiene, doctor? Doctores. Lesiones radiolúcidas. ¿Dónde están localizadas las lesiones radiolúcidas? Interradicular.
Perfecto. Lesiones radiolúcidas interradiculares entre las raíces. Muy bien. En este caso, tenemos lesiones que tienen o están compuestas por más de un sitio de afección. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cada uno de estos sitios se le denomina como lóculo. Aquí tenemos un lóculo, aquí tenemos otro lóculo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos múltiples lóculos y aquí tenemos múltiples lóculos. Precisamente de ahí viene el nombre. Entonces, en este caso también son radiolúcidas y como tienen múltiples lóculos le vamos a llamar lesiones radiolúcidas multiloculares. En estos casos anteriores podemos hablar de lesiones radiolúcidas también uniloculares. Podemos hablar en este caso, por ejemplo, de una lesión radiolúcida unilocular periapical. En ese caso podemos hablar en el siguiente, que les va a parecer que ya viene el cambio, perfecto. Podemos hablar de una lesión radiolúcida unilocular pericoronal. Igual acá podemos hablar de lesiones radiolúcidas uniloculares interradiculares. Y aquí vamos a hablar de lesiones radiolúcidas multiloculares, porque tienen múltiples lóculos. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me di a entender, doctores, respecto a eso. Sí, doctor. ¿Cómo usted podría definir la palabra lóculo? O sea, ¿qué es un lóculo? Un lóculo es un sitio de afectación. Ah, ok, perfecto. En las otras tenemos un sitio de afectación y aquí tenemos múltiples sitios de afectación separados unos de otros. Estamos de acuerdo, pero digamos a la vez coalescen, estamos de acuerdo, o están unidos. Entonces, cuando hablas de o múltiples lóculos, para que no se confundan, unidos uno con otro, estamos de acuerdo, y para describir esto se utilizan figuraciones o comparaciones. Aquellos lóculos que son redonditos, de tamaño no uniforme, o sea, tienes unos lóculos pequeñitos, unos grandes, unos de tamaño intermedio, se les llama lesiones radiolúcidas uniloculares en patrón de burbuja de jabón. Y eso es totalmente correcto, aunque se escuche infantil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así son las burbujas de jabón, ¿estamos de acuerdo? Son redondas, algunas son grandes, otras intermedias, otras chiquititas. Ahora bien, cuando tus lóculos son uniformes en tamaño, como la imagen que está en medio, podemos hablar de una lesión radiolúcida multiloculada en patrón de panal de abeja. Son chiquitos, uniformes y tal vez un poquito poligonales. Entonces estamos hablando de una lesión radiolúcida multilocular en panal de abeja, en patrón de panal de abeja. Ahora bien, cuando tu lesión multiloculada tiene realmente una configuración cuadrangular, poligonal sobre todo, pero realmente poligonal, o sea, muy marcadamente poligonal. Podemos hablar de una entidad en forma de patrón de raqueta de tenis, sobre todo poligonal cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, digamos, hay enfermedades que se presentan más con un patrón de burbuja de jabón, hay otras como los ameloblastomas sólidos, hay otras que se presentan en patrón de raqueta de tenis, como digamos las malformaciones vasculares intraóseas, y la raqueta de tenis como los mixomas ontogénicos que vamos a ver después. Entonces sí es importante que se empezar a habituarse al reconocimiento de esos patrones radiográficos. Muy bien, doctores. Tenemos lesiones que suelen tener bordes irregulares y mal definidos, que pueden ser centrales y pueden ser periféricas. Y generalmente cuando tenemos lesiones con bordes irregulares, se puede hablar de bordes apolillados, es un término muy utilizado, que no están bien definidos, realmente no se sabe dónde termina la lesión y dónde empieza la estructuración normal. Aquí generalmente estamos hablando de tumores o neoplasias malignas o procesos inflamatorios intraóseos tipo osteomielitis crónica, sobre todo. Serían las enfermedades más representativas. Tenemos lesiones radiolúcidas múltiples separadas. O sea, en este caso estamos hablando que lo que tiene nuestro paciente son múltiples focos de afectación.
múltiples lóculos, ¿sí?, de afectación, pero totalmente separados unos de otros. No te forman una lesión radiolúcida multilocular, están separados. Tenemos las rarefacciones óseas, la siguiente imagen que va a aparecer. En las rarefacciones óseas, el término significa pérdida de la densidad de las estructuras óseas, y estamos hablando fundamentalmente de pérdida de la densidad del trabeculado y de las tablas corticales, y de las estructuras anatómicas radiopacas en general. Cuando se pierde la densidad, sobre todo estos son procesos generalizados, ¿estamos de acuerdo? Se habla de que la estructura ósea está rareficada, ¿estamos de acuerdo? Hay rarefacción ósea, pérdida de la densidad. Se ven menos las trabéculas, las corticales se ven menos densas. A eso se refiere. Tenemos las lesiones con una densidad mixta, que pueden ser periapicales, pueden ser pericoronales. Y con eso terminamos, doctores, porque ya son las 9:50. ¿Dudas, preguntas al respecto, doctores? Vamos a ver si hay manitas levantadas. ¿Dudas, preguntas, doctores? ¿Todo quedó claro? Doctor, ay, perdón. Dime, doctora Leslie. ¿Cómo dijo que se le decía a cuando hay múltiples lóculos de afectación, pero están separados unos de otros? Lesiones radiolúcidas múltiples separadas. Así, doctora, así se clasifican. Ok, gracias. ¿Dudas, preguntas, doctores? Puede haber dentro de las lesiones radiolúcidas múltiples separadas combinaciones dentro del mismo cuadro clínico. O sea, puedes tener una lesión radiolúcida unilocular en un sitio, por ejemplo, en el primer cuadrante, y en el tercer cuadrante puedes tener una lesión radiolúcida multilocular. O sea, entrarían en ese mismo grupo de lesiones, en múltiples lesiones radiolúcidas separadas. Muy bien, doctores, si no hay más preguntas que hacer, nada más quiero recomendarles o pedirles antes de que se retiren, en el canal general dejé el pase de lista, no sé si lo vieron, doctores. Sí, doctor, la clase de 2 horas. ¿La clase dura 2 horas, doctores? Sí, Doctor. Es que saben que, doctores, a ver, permítanme. Déjenme revisar mi calendario. No me lo he aprendido, pero sí, dura 2 horas, nos damos 2 horas para ese programa. Se gustan hasta 5 horas. Es cierto, doctores, no, vamos a continuar. ¿Les parece? Bueno, lo tengo preparado de la siguiente manera. Que continuemos la clase y nos retiremos a las 10:40. ¿Les parece bien? Para que tengan 20 minutos de receso antes de iniciar la clase siguiente, de las 11. ¿Cómo lo vamos a manejar de esa manera, doctores? A ver, doctora Valeria Canales, díganme. Nada, perfecto, doctores. Entonces, vamos a continuar con la clase. Creo que ya se ve la... ¿Cuánto nos falta de acá? Bueno, vamos a terminar esto o eso lo dejamos pendiente porque digamos que faltan algunas diapositivas y para no perder la continuidad de la clase, esto se los doy en los huequitos que tengamos en las otras sesiones, para no atrasar la revisión de ejercicios de diagnósticos de las lesiones.
se tienen programadas. Entonces, permítanme. 40. Vámonos hasta acá. Muy bien, doctores. Entonces, vamos a empezar a revisar las lesiones que vienen programadas. Si ustedes se fijaron en la programación de actividades, si vienen descritos por sesión los alcances de cada sesión, o sea, ¿qué quiero decir? Las lesiones o los diagnósticos que ustedes van a tener que hacer, ¿sí? Por sesión. Por ejemplo, vamos a abrir la programación de actividades del día de hoy. Por ejemplo, ¿sí? En la sesión 1 y la sesión 2 pues era la introducción a la patología bucal, que nos quedamos cortitos, pero bueno, eso lo terminamos de ver. Son 10, 12 diapositivas las que faltan en los huequitos que tengamos en clases posteriores. Entonces, ahorita estamos ya iniciando con la sesión número 3. Para esta sesión número 3 vamos a revisar glositis migratoria benigna, glositis atrófica y glositis romboidal media. ¿Estamos de acuerdo? Creo que, y quiero hacer un paréntesis, creo que hubo dudas respecto a de dónde se tiene que estudiar. Y algunos de ustedes estaban tratando de estudiar glositis migratoria benigna y glositis atrófica del artículo de Mandara. Eso no viene ahí, doctores, ¿estamos de acuerdo? O sea, cuando yo puse, digamos, una referencia bibliográfica entre paréntesis al lado del diagnóstico, es exclusivamente para la lesión que está pegadita a la referencia. Si se fijan, las demás están separadas por puntos. Entonces, glositis migratoria benigna y glositis atrófica hay que estudiarla de la referencia número 1 del doctor Brad Neville. Ya glositis romboidal media, como está después del punto, pues sí, del artículo de Bandara. No sé si quedó claro, doctores, esto, para que no se vuelvan a confundir. Sí, doctor. ¿De acuerdo, doctores? Doctor, ¿me lo podría repetir? No entendí bien. Por favor. A ver. Claro. Sí, que solo, o sea, cada una de las lesiones por sesión están separadas por un punto. Entonces, el punto delimita, estamos de acuerdo, en este caso la lesión, la glositis migratoria benigna, se tiene que estudiar de la referencia número 1, glositis atrófica de la referencia número 1, y glositis romboidal media, en este caso, es la única que se tendría que estudiar del artículo de Bandara, ¿sí? Porque es la lesión que está pegadita a la referencia. Por ejemplo, el caso de candidosis eritematosa, que es para la sesión 4, también se tiene que estudiar este mismo artículo. Estomatitis de orientadura también este mismo artículo, porque tiene la referencia pegadita al nombre de la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si no tiene la enfermedad antes del punto, no tiene entre paréntesis la referencia bibliográfica, y eso viene explicado en la programación de actividades, entonces esto te indica que hay que estudiar del libro número 1, de la referencia número 1. Lean bien la programación, doctores, ahí está bien explicado todo, por favor. ¿Más dudas, preguntas, doctores? ¿Nada? ¿No hay manos levantadas? Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con los grupos de lesiones, con el estudio de los grupos de lesiones. Y en este caso vamos a iniciar con las lesiones que se les da como grupo el nombre de lesiones eritematosas focales, que son lesiones de color rojo y que suelen estar delimitados a un solo sitio o a pocos sitios, a lo mejor se queda acá. Entonces, yo les voy a proyectar la imagen. Si leyeron la programación de actividades, ¿saben lo que van a hacer, doctores? Según yo tenemos que dar como el diagnóstico, ¿no? Según la foto que usted nos
Exactamente. Ustedes tienen que establecer su diagnóstico, ¿sí? O sea, tienen que hacer una descripción de la lesión y dar un diagnóstico. Y luego vamos a proyectar otra diapositiva en donde viene un link para una encuesta en tiempo real para que ustedes voten cuál es el diagnóstico que tiene su paciente y de ahí empezamos a hacer la discusión. Entonces, para esto, doctores, les voy a dar, permítanme, déjenme ver la hora. Vamos a tener aproximadamente entre 5 o 7 minutos, 5 minutos para que ustedes revisen a tu paciente, establezcan un diagnóstico. Me van a hacer una descripción clínica del caso, aunque todavía eso no lo hemos visto porque son de las diapositivas que pasan por revisar. Hagan el esfuerzo, estamos de acuerdo, hagan el esfuerzo. Y en cuanto pasen estos 5 minutos, proyecto la diapositiva para que den su voto para el diagnóstico, termina, hacemos la discusión del caso. Entonces, adelante, doctores.
Muy bien, doctores. Les voy a poner el vínculo en el chat para que entren a la encuesta. A ver, me mencionan la doctora Valeria, no había visto esto en el chat, que no pudo hacer el pase de lista a tiempo. No te preocupes, doctora, no hay problema. Listo, doctores, ya está en el chat el vínculo para que entren a la encuesta. Quien quiera hacerlo a través del código QR, adelante, doctores. Doctor, me está pidiendo un código. A mí también, doctor. A ver, permítanme, doctores. Empezamos con problemas. Permítanme, doctores. Ok. Doctor, a los que sí podemos, ya nada más lo contestamos, ¿verdad? Sí, nada más lo contestan, doctoras, por favor. A ver, doctores, ahí aparece el código. Está hasta arriba de la diapositiva, ¿sí lo ven? Sí, doctor, gracias. Sí. Participen todos, por favor, doctores. A ver, tenemos 4. Y tenemos en este momento 46 asistentes. Entonces faltan 5 votos, por favor. 6 votos. Faltan 5 votos. Bueno, entonces aquí la gran mayoría votó por glositis romboidea media.
¿Estamos de acuerdo? Y 2 personas por glositis migratoria benigna. Muy bien, entonces la gran mayoría tiene el diagnóstico de glositis romboidea media. Perfecto. Entonces, permítanme. Muy bien, a ver. Doctor Fernando Delgadillo Carrillo, ¿cuál fue su voto? Doctor Fernando Delgadillo Carrillo, ¿cuál fue su voto? Sí, doctor. ¿Ya me escucha? Sí. Había votado por la... A ver, déjeme... Me acuerdo, es que ya lo cerré. Era la romboidal... ¿Cómo se llama? Permítame... Le había tomado foto. ¿Sí? Oh, Muy bien. sí. ¿Por qué dices que esto es una glositis romboidal media? ¿Qué características clínicas tú observaste ahí para considerar ese diagnóstico? Pues... Porque yo sé que ustedes tienen las imágenes de sus compañeros que tomaron patología bucal conmigo el semestre pasado. Está bien, no hay ningún problema y tienen las mismas imágenes, pero no se trata de eso, o sea, se trata de que ustedes hagan el ejercicio analítico para que lleguen al diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que tiene este paciente que te hizo pensar en esa entidad, doctor? Porque tiene forma de rombo y... ¿Cuál es la que tiene forma de rombo? La de la derecha tiene así como que... Tiene forma de rombo. A ver, ¿cuáles son las lesiones básicas que tienes acá? ¿Cuál? ¿Cuáles son las lesiones básicas que tienes aquí? Pues se ve inflamación. No, esa no es una lesión básica. Las acabamos de revisar hace un momento. A ver, doctor Regadillo, ¿cuál es la lesión básica que se observa acá? Vesículas. No. A ver, ¿quién quiere participar? Ayúdale a su compañero. Pueden hablar sin ningún problema, abran su micrófono. Doctor, no está regulada. Es que yo también puse... Ese es un descriptor de la topografía. Yo los estoy haciendo que piensen, doctores, pero lo primerito que tenemos que establecer aquí es la lesión básica. ¿Cuál lesión básica tenemos acá arriba? Nódulos, doctor. En la imagen superior, doctor, en la superior izquierda. No. Es una atrofia, ¿no? Esa es una zona de atrofia, pero la podemos describir desde la perspectiva de una lesión básica como una mácula. ¿Estamos de acuerdo? Y luego ya puedes mencionar que es una mácula que está generada por atrofia. Muy bien. ¿Qué es lo que se está atrofiando, doctor? El dorso de la lengua. ¿Pero qué parte del dorso de la lengua? Las papilas. Las papilas, ¿cuáles? Por delante de las papilas circunvaladas. Está por adelante de las papilas circunvaladas y hay atrofia, en ese caso de las papilas filiformes y fungiformes también suelen atrofiarse, pero es más notorio en las papilas filiformes. Vamos de acuerdo, está sobre la línea media
Algunos de estos cuadros suelen tejito muy simulado, no es un robot tal como tal, pero está ligeramente simulado, aunque también se permiten para el diagnóstico las formas ovoides, estamos de acuerdo, ovales, como es este caso, elípticas. Muy bien, entonces en este caso tenemos una mácula y acá tendríamos que, doctores. ¿Qué pasó, doctora? Ay, qué pena. Una pregunta. Es que dice que es una mácula. Yo creí que era más como una placa. No hay como una diferencia, ¿no? Mira, pudiese ser una placa, sí, en el sentido. También pudiese caber aquí la descripción de una placa si estuviese indurado, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, pudiese ser una mácula, pero generalmente, ¿sabes qué? Sí voy a retractarme de lo que acabo de decir. Puede ser más una placa, porque generalmente hay inflamación y la inflamación hace que se indure. Además del cambio de coloración hace que se indure. Entonces sí tiene razón, doctor. Esto más bien puede ser una placa. Pero Tendría que ser una placa. ¿Vale? Se describiría como una placa rojiza, pero no se dice que está dura, porque esa es la diferencia. Puede ser una placa, sí, pero ya en los descriptores es una diferencia, vamos, está endurado, por eso es una placa. Pero sí digamos, puedes iniciar tu descripción mencionando que esa es una placa, por ejemplo, localizado en la línea media del dorso de la lengua, sí, y aunque ya por definición podemos establecer que esta es una placa, estamos de acuerdo por induración, pero acuérdate que también las placas pueden estar dadas por elevación, que esté elevado el contorno normal de la mucosa. Entonces, más adelante de tu descripción tú puedes mencionar que esta es una placa que tiene una consistencia firme, por ejemplo, o se siente indurado. O sea, no estarías, digamos, repitiendo lo que es obvio, ¿no? A eso me refiero. Okay. No sé si me di a entender. Sí, dime, doctor. Sí, y si por ejemplo tuviera o estuviese cubierta de una capa blanca, ¿ahí cómo se describe? Por una capa blanca que tú puedes desprender. Cuando la frotas, sería una pseudomembrana. Pero el rombo, si se puede decir, pero esa de la derecha. Bueno, eso está todo eso. Todo esto amarillo son papilas filiformes sobrecrecidas. Estamos de acuerdo, están alargadas. Puedes hablar de este paciente tiene lengua vellosa también, pero ese sería, digamos, otra entidad distinta a lo que tiene en el centro de la lengua. Y puedes hablar de papilas crecidas nada más. Ándale. Entonces, y la imagen de acá abajo la podemos considerar como un nódulo. ¿Estarían de acuerdo conmigo, doctores? Aunque también está un poquito alargada y pudiese ser una placa. Entonces, puedes hablar de una placa también, inclusive. De hecho, en la literatura a veces lo manejan como placa, lo manejan como nódulos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, en las dos situaciones están localizadas en la línea media, tiene forma geométrica, en este caso, en el caso de acá arriba está ovoide, elíptico, sí, acá abajo está perdón, ya se trabó. Y en este caso, diagnósticos, estamos de acuerdo, signos diagnósticos de una enfermedad. La superficie o la topografía de la lesión en este caso puede estar, digamos, la mucosa está atrófica, tiene esos cambios en la topografía. Sí, ya lo mencionaron que hay atrofia de las papilas filiformes, fungiformes, aquí también hay atrofia, pero en algunos casos, digamos, la superficie puede estar ligeramente lobulada y la atrofia la entendemos por la pérdida de las papilas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos, le vamos sumando características clínicas a la enfermedad. ¿Qué otras situaciones son importantes encontrar o describir en este caso? Hay que describir cuanto
mide la lesión. Eso, digamos, no lo podemos hacer de manera exacta aquí porque no tenemos la oportunidad de tomar un reglo, de tomar un calibrador para medir la lesión, pero pues dientes que están presentes o se alcanzan a ver en la imagen como para darnos una idea de cuánto puede medir la lesión. Más o menos ustedes tomando en cuenta, por ejemplo, el ancho mesiodistal de estas lesiones, de estos dientes, de estos dientes anteriores, ¿cuánto creen que puede medir la lesión en su eje mayor? ¿Cuánto, doctor? Como 2 o 3 centímetros, ¿no, doctor? ¿Cuánto mide el ancho mesiodistal? 2 centímetros acá, ¿no? Si lo tomamos en cuenta, son como una opinión diferente. Bueno, Sí, ahorita me lo... unos 4. Sí, porque ahí se ve muy extenso. Atrás, ¿estamos de acuerdo? 3 de ancho, ¿estamos de acuerdo? Y de elevación tendríamos a lo mejor menos de 1 centímetro. Entonces, más o menos así nosotros podemos medir, aunque siempre, digamos, hay que atender a la objetividad. Y lo ideal es medir en vivo con un calibrador, con una reglita. Muy bien, doctores. Y el color de las lesiones son rojo. En este caso tenemos una superficie rojo con blanco. Todo esto representa todo esto blanco que tiene este nódulo, esta placa, sí representa una pseudomembrana. O sea, tú puedes pasar una gasa y la vas a desprender. Eso también cuenta para el diagnóstico, porque eso es una característica de las enfermedades causadas por cándida, ¿sí? Por hongos que te forman esas pseudomembranas. Y la consistencia suele estar un poquito indurada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores. Entonces, todos los diagnósticos que acabamos de, o todas las características que acabamos de recabar para esta entidad, te deben de orientar a pensar en un cuadro posiblemente asociado a Candida albicans. Entonces, para llegar a ese diagnóstico, entonces nosotros vamos a manejar 2 etapas en este proceso. Primero, un diagnóstico de sospecha por todas las características clínicas que vamos a considerar como diagnóstico de probabilidad, el que la mayoría de ustedes mencionaron. Sí, vamos a ponerle como probable velocitis romboidea media, romboidal media. Ahora bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para confirmar nuestro diagnóstico? Y eso es algo que se maneja así de manera estricta, sobre todo para las infecciones y sobre todo en cavidad bucal. Tienes que ver pseudohifas, ver que sí que esté contaminado esto por Candida albicans, pensando en nuestro posible diagnóstico. ¿Cuál estudio de laboratorio tendríamos que hacer? ¿Un examen histológico, doctor? No se necesita tanto. ¿Una biopsia? Se recomendaría tal vez para esta, estamos de acuerdo, para las formas hiperplásticas o nodulares, como la de la imagen inferior. Porque, digamos, se sugiere revisar cuál es la naturaleza de todo este crecimiento tisular. Pero vamos a tomar en cuenta el caso de acá arriba, donde la lesión es más bien una placa atrófica. ¿Qué se les ocurre? Olvidándonos de la biopsia, ¿qué se les ocurre podemos hacer ahí para levantarse pseudohifas de acá? ¿Con un frotis? Con un frotis. Con un frotis, exactamente. Con un frotis haces el levantamiento con una espátula de medicamentos de metal. Levantas, la frotas sobre la superficie eritematosa y puedes hacer 2 cosas. Hacer un cultivo, como mencionaron hace un momento, aunque eso se lleva un poquito objeto. Haces una tinción que te permita teñir la pared de los hongos. ¿Recuerdan o saben de alguna tinción, doctores, que te permita teñir la pared de los hongos? No la saben. Bueno, hay
La tinción que se tiene en el laboratorio, digamos que es de es una tinción que se llama la reacción del ácido, o puedes utilizar otras tinciones como Grocot, utiliza plata, pero esta última no es tan común encontrar en el laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que utilizamos normalmente es Shift, y de ahí aparece, si hay hongos te los muestra, y entonces tendrías el diagnóstico ahí sí definitivo de una glositis romboidal media. ¿Estamos de acuerdo? O sea, glositis romboidal media clínico es un diagnóstico provisional que se tiene que ser confirmado con el estudio citopatológico para encontrar las pseudohifas. Muy bien, doctores. ¿Dudas, preguntas al respecto? Nada, perfecto, doctores. Entonces vamos a... Creo que no hay manita. Muy bien. Vamos a pasar adelante, doctores. Tienen también 7 minutos para revisar este caso. 5 minutos para revisar este caso.
Muy bien, doctores. Vamos a poner la encuesta. Muy bien, doctores. Todos ¿a algunos de ustedes les ha marcado otra vez que no pueden entrar? Bueno, si no, ya tienen el código en la encuesta para que entren, por favor. Muy bien, doctores. ¿Más votos, doctores, por favor? Doctor, es en el mismo link, ¿verdad? Sí, exactamente. Okay. Es el mismo link. Sí. Sí. Para quien quiera entrar otra vez con su teléfono, les voy a poner el código QR. A mí me dice que ya no puedo votar. ¿A alguien más le dijo que ya no pueden votar? Doctor, yo voté, pero creo que no se marcó mi voto. Pues se supone que no debería de haber problema, doctores. A ver, voten, por favor. Doctor, es que ya yo también voté. Voten quien pueda votar. Sí, porque me dice que ya no puedo votar, que ya voté. ¿No? A ver, permítanme, doctor. Sí, permítanme. Entonces votaron. Permítanme. Es que puso el mismo. Sí, es el mismo. Sí. Pero no tendría que haber problema. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera, doctores. ¿Sí? En lo que veo, ¿por qué no les permitió votar? Tengo que arreglarlo. A ver, doctores, vamos a participen entre todos. ¿Cuál es el diagnóstico? Glositis atrófica, ¿no, doctor? Okay. Y lo vamos a hacer de una manera muy simple. Sí, atrófica. Ok, entonces, ¿por qué identifican que esto, digamos, se trata de un cuadro de glositis atrófica? Porque la lengua está inflamada y tiene pérdida universal de qué, doctores? De las papilas, o sea, se desgastan las papilas. Se atrofian las papilas, no se desgastan, se atrofian las papilas. Y eso te da, digamos, el aspecto como de una lengua lisa. Estamos de acuerdo, como si estuvieses viendo un fragmentito de piel, de carne magra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿estos pacientes normalmente se quejan de algún síntoma, doctores? De ardor y sensibilidad. Ardor, sobre todo ardor, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, doctores. Cuando la lengua se inflama, pues es normal o se pone de esta manera, es normal o común que se colonice por candida albicans. ¿Estamos de acuerdo? De ahí la sintomatología. ¿Cuál es entonces la causa de eso? ¿O qué es lo que tendríamos que buscar en esos pacientes, sistémicamente hablando? Que, digamos, puede relacionarse con esta atrofia generalizada del dorso de la lengua. ¿Cuál es la enfermedad sistémica que suelen tener? ¿No es sífilis? Ajá. No. Anemia. Algo más común. ¿Qué pasó, doctora? Anemia, ¿no? Diabetes. Ajá. Anemia, anemia. Y entonces, siempre que se observe un bañado con otras formas en las comisuras, ¿sí se está viendo la imagen o no, doctores? No. Pero no me dicen nada, doctores.
Ya casi terminamos, doctor. Entonces, ¿ya se está viendo otra vez? Sí. Entonces, sí, cuando tenemos, digamos, la lengua trófica, como en este caso, y asociado a otras entidades también que se reconocen como asociadas a cándida, como la quelitis angular, entonces, número uno, hay que pensar que nuestro paciente sí tiene una infección por cándida, pero que también tiene una situación sistémica que hay que investigar. En este caso estamos hablando de anemia. Generalmente cuando los pacientes se mandan a... se le revisa con estudios de laboratorio, resulta que dentro de la descripción, el uso de las lesiones básicas, podemos hablar de atrofia del dorso de la lengua. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, en este caso, sí, de manera excepcional lo podemos utilizar así. Sí, atrofia del dorso de la lengua, con áreas de aspecto macular, color rojo, sobre el dorso de la lengua. Sí, y puede ser una descripción así de básica y se permite, aunque no le pongan los demás características que vimos en el caso anterior. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, hay que agregarle a la descripción que el paciente siente dolor, siente sensibilidad a los alimentos. ¿Sí? Y aquí nuestro diagnóstico también de sospecha tiene que ser una atrofia del dorso lingual, digamos, sobre o contaminada por Candida albicans. Igual tenemos que utilizar métodos de laboratorio para confirmar nuestro diagnóstico. Tenemos que hacer un extendido citológico y tenemos que hacer para diagnosticar la condición local, y tenemos que hacer mandar a nuestro laboratorio para hacer una biometría hemática, ¿estamos de acuerdo? Y así poder establecer el diagnóstico, que en este caso son manifestaciones locales de una enfermedad sistémica. Estamos de acuerdo que localmente le llamamos glositis atrófica. Muy bien, doctores. Y les voy a dejar de tarea este caso para la siguiente clase, doctores. Ya para la siguiente clase, sesión, voy a llegar a preguntar. ¿Estamos de acuerdo? Ya no les voy a dar tiempo para que ustedes revisen, sino ya vamos a empezar con la encuesta para que me den sus diagnósticos y con la participación de uno de ustedes. Tómenle fotografías para que tengan la imagen, doctores, para que lo puedan trabajar ya en privado. Doctores, ¿dudas y preguntas? No, doctor. Nada. ¿Esta entidad? Es media. Pero, media. Muy bien. Que puede ser aplanadita, puede ser elevada. ¿Y de eso, doctores? Glositis atrófica. Glositis atrófica. Y les tiene que hacer pensar que tu paciente puede tener sistémicamente qué enfermedad. Anemia. Muy bien. Y de esto, pues lo vemos en la siguiente clase, doctores. ¿Sin dudas, preguntas, nada? Ya les prometo que para la siguiente clase les voy a traer solucionado lo de las encuestas para que ya puedan trabajar de esa manera. Muy bien, doctores. Si no hay, creo que en el chat hay una pregunta. Ok, bueno, la doctora Valeria Canales decía que la lesión media de 3 a 4 centímetros, ¿te refieres a la lesión de la glositis romboidal media, que tiene forma de nódulo, verdad, doctora? Perfecto. Muy bien. Entonces, si no hay nada más que decir, doctores, pues el día de hoy nos quedamos aquí. Que disfruten su día del dentista. Pásensela bien. Gracias, doctor. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Les mando un abrazo. Salud. Gracias. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Feliz día. Buen día. Igualmente.